Los saluda con gusto Omar López Ortega. En este video presento la quinta parte del concepto de herencia en la programación orientada a objetos con Java. La meta es ilustrar cómo se puede llevar a cabo la herencia múltiple empleando el concepto de interfase o en inglés interface. Con esto completamos el conjunto de palabras reservadas asociadas con la herencia. Ya conocemos el uso de extends, super, final, abstract y en este video vamos a incorporar las palabras interface y la palabra reservada implements. En la parte teórica vamos a escribir las siguientes consideraciones sobre el empleo de las interfaces. Las interfaces sirven como un molde que para fines prácticos definen la herencia múltiple. Las interfaces no pueden ser instanciadas. En este sentido, actúan como si fueran clases abstractas. Los métodos de las interfaces no deben de contener código. En este sentido, también actúan como si fueran métodos abstractos. Sin embargo, y a diferencia de las clases que son declaradas abstractas, las interfaces no pueden contener métodos concretos y tampoco pueden contener constructores. Al igual que con las clases abstractas, la subclase, que en este caso no se dice que hereda, sino que implementa una interfase, está forzada a definir con código los métodos que están declarados en la interfaz. Y por último, un efecto muy importante al momento de declarar variables dentro de las interfaces es que realmente no son variables. En las interfaces las variables actúan como constantes sin necesidad de que sean explícitamente declaradas con la palabra reservada final. En el diseño que estamos trabajando, la interfase en el modelo UML está declarada con el estereotipo interface. En este diseño la interfase se llama madre de y tiene un método llamado tener modales. En la interfase solamente se declara el método y vemos cómo la clase Y implementa con esta unión que ya no es una flecha continua como en el caso de la herencia, sino que ya es una flecha punteada y contiene la palabra implements, indicando que ahora cuando programemos este diseño, la clase Y hereda tanto de la clase padre de Y como de la interfase madre de Y. Sin embargo, no es una herencia en el estricto sentido de la palabra, porque la interfase realmente no contiene un código que pueda ser usado desde la clase Y, sino que solamente contiene el nombre de los métodos que deben ser implementados con código específico en la clase que está declarado como la que implementa la interfaz. La clase Y contiene el constructor propio de la clase Y, debe de tener definido con código el método tener modales que proviene desde la interfase, debe de tener el método presentarse, ya sea que amplíe las capacidades de la clase padre de Y o que desde la clase Y se reuse el
código que ya está definido en la clase padre de Y, como ya lo vimos en los videos anteriores. Y finalmente tiene su propio método despedirse, que también puede contener un método ampliado, o puede contener la llamada al método despedirse de la clase padre. Procedemos a ejemplificar con código. Para crear una interfase nos posicionamos en el paquete con el botón derecho del mouse. Desplegamos un menú y seleccionamos crear nueva interfase. Colocamos el nombre de la interfase, en este caso madre de Y ya tenemos el código base para crearnos la interfase correspondiente. El método que vamos a declarar se llama tener modales, y este es el método que vamos a tener que implementar en la clase Y. Para ello empleamos la palabra reservada implements y establecemos que la clase Y implementa la interfase madre de Y. Para eliminar el error que nos está marcando, debemos de implementar el código específico llamado tener modales, el cual va a llamar a los métodos de la clase Y, presentarse y despedirse, que son los modales básicos que nos han enseñado. En la interfase madre de Y tenemos definida una variable que se llama hola, que ya no es variable, es una constante. Y en estos momentos ejemplificamos qué ocurre si en la interface queremos colocar un constructor. Nos marca un error porque no es posible tener constructores en las interfaces. Del mismo modo, si queremos colocar un método que lleve código, un método concreto, también nos va a marcar un error porque en las interfaces no es posible tener métodos concretos. Por lo tanto, la clase Y queda definida como public class Y, que hereda a la clase padre de Y que implementa la interfase madre de Y. Para implementar la interfase madre de Y, debemos de definir el código que está en la interfase llamado tener modales. El método tener modales se define en la interfase. La variable hola la vamos a ocupar dentro de la clase Y de la siguiente forma. Mandamos imprimir en pantalla el contenido de la variable hola que está en la interfase madre de Y. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros tenemos esta estructura, esta sintaxis, en donde estamos ocupando el nombre de la clase, el operador de invocación punto y la variable, significa que realmente estamos invocando a una variable estática, porque no estamos necesitando una instancia de la, en este caso, interfase madre de Y. Por lo tanto, las variables que se encuentran en las interfaces son variables finales y estáticas, aunque no se encuentren explícitamente definidas como tal. De este modo,
podemos invocar a la variable hola desde la invocación del nombre de la interfaz. Repito, las variables que se encuentran en las interfaces realmente son variables estáticas y finales. Al ser estáticas no requerimos una instancia de madre de y al ser finales se comportan como una constante. El método tener modales, por lo tanto, se completa al estar llamando de esta clase, de la clase Y, el método presentarse, el cual no tiene ningún parámetro, por lo tanto estamos llamando a este método. Y estamos llamando también de esta clase al método despedirse, por lo tanto estamos llamando a el método que se encuentra en esta clase, que solamente marca el adiós. Al momento de llamar el método presentarse con la línea de código this.presentarse, estamos invocando a la clase superior y estamos llamando al método presentarse de dicha clase superior. La clase superior inmediata es la clase padre de y el método presentarse de la clase padre de llama a la instancia de la clase X y al método saludar de la clase X. Estos métodos ya los hemos visto extensivamente en videos anteriores. La prueba la realizamos en la clase que se llama prueba herencia. Tengo comentado todo lo que no va a ser útil para este video, ya lo hemos visto en videos anteriores, y solamente requiero una instancia de la clase y el llamado y la invocación al método tener modales de la clase Y. Con esto obtenemos hola desde el lado materno, porque es la variable que está definida en la interfase. Obtenemos hola mundo, que es lo que nos arroja al momento de llamar a la clase X, que está dentro de la clase padre de y obtenemos el adiós, el cual está definido en el método despedirse de la propia clase de Y. Quedo a sus órdenes en el correo que está en estos momentos en la pantalla.